Buenos días con todos, compañeros, colegas y todas aquellas personas que trabajamos en materia de violencia de género y acceso a justicia. En honor al tiempo y también respecto a la información que queremos recibir en este espacio, me gustaría transmitirles esta pequeña, breve presentación que he realizado con el objetivo que sea concreta y aterrizada al ejercicio de acceso a justicia de las víctimas. A veces hablamos mucho de la parte teórica, que no sea relevante, pero siempre es importante aterrizar aquellos estándares en materia de derechos humanos, en la labor de defensores públicos, fiscales, jueces, la policía, etcétera. De manera general, sí me gustaría expresar la necesidad de comprender a la violencia de género como el ejercicio del poder de una persona sobre otra y que ese ejercicio de poder se basa en género. Y hay gente que trabajamos en esto día a día y lo comprendemos, pero lamentablemente no es un conocimiento general. Más aún, como mencionaba mi compañero Alejandro de Fiscalía, tampoco para las personas de ventanilla, para la gente de a pie y para los ciudadanos. Puede resultar para nosotros obvio, pero yo retomo las palabras de la doctora Heredia, conjueza que nos acompañó al inicio, de que nosotros tenemos que reeducarnos y reeducar alrededor nuestro. En esta dinámica de violencia de género se determinan, se cometen agresiones en diversos ámbitos, en el ámbito social, laboral, político. A lo que me refiero con esto es que está transversalizado a ámbitos públicos y privados, no únicamente de índole doméstica, la violencia de género. Asimismo, trasciende la violencia de género el estrato social, el nivel educativo, cultural y el entorno social en general. A veces yo he escuchado a personas, inclusive académicos, que asocian la pobreza con la violencia de género, cuando eso no es así, eso es falaz. En realidad trasciende todo esto porque una de sus principales características es esta dinámica de violencia entendida como una estrategia de relación con el otro, que no necesariamente se va a referir a mi situación socioeconómica, por ejemplo, o a mi posición, no sé, institucional o inclusive en la cultura en la que yo me desenvuelva. En tal sentido, el acceso a justicia de víctimas de violencia tiene un rol fundamental para estos cambios estructurales. Es decir, primero debemos entender que la violencia de género está enquistada en la sociedad y es cultural y es aceptada. Inclusive hablábamos en una clase de ética sí, sobre la diferencia entre ética y moral, ¿no? Y decíamos que la moral es aquello que las comunidades o pueblos o todos en conjunto aceptamos como válido para todos. Mientras que la ética es individual, es un ejercicio de accionar individual en relación al beneficio de la persona que está próxima a mí. Y lamentablemente la violencia de género dentro del marco del estudio filosófico de la moralidad es moral en nuestra sociedad. Eso es lo que nosotros debemos entender y desarmar o desestructurar esta visión, y el acceso a justicia es uno de los instrumentos sobre los cuales se va a basar este cambio tan necesario social y, como les mencionaba, que de hecho sucede aquí, sucede en Latinoamérica, en Europa, etcétera, está más o menos enquistado en toda la sociedad. Dentro de aquello, la Defensoría Pública, en el ámbito de sus competencias, tiene la obligación de ofrecer asesoría y patrocinio legal gratuito para todas personas que se encuentren en estado de indefensión. ¿Qué significa estar en estado de indefensión? Básicamente, y conforme al mandato constitucional de la Defensoría Pública en el artículo 191, es no tener un abogado. Eso es lo que la Defensoría Pública, digamos, la única exigencia, no sé si llamarlo exigencia, tal vez la única puerta que requiere una persona víctima de violencia para acceder a los servicios. Sí cabe, la verdad, decirles, y también respecto a que esta información debe ser útil para todos nosotros que trabajamos en acceso a justicia, que si bien la Defensoría Pública mira condiciones socioeconómicas para el acceso al servicio, esto solamente es un enfoque aplicado en lo civil. En materia penal, no. Únicamente se requiere que la persona no tenga un abogado. Eso es estado de indefensión y más aún siendo víctima de violencia. Este cuadro, evidentemente, no les voy a dar lectura en honor al tiempo de todos y más que todo porque ya lo hemos tratado. ¿Qué contiene este cuadro? Básicamente habla de cuál es el marco normativo que se debe aplicar en el enfoque de género. Y en primer lugar tenemos
La Constitución, para la Defensoría Pública, el artículo 191, lo que les mencionaba, el mandato constitucional, que asimismo lo tienen todas las demás instituciones. El artículo 11 respecto a los principios de ejercicio de derechos, el artículo 35, los grupos de atención prioritaria, el artículo 66, derecho a una vida libre de violencia, y algo que sí considero importante y relevante decirles, y creo que las anteriores instituciones y sus delegados lo han dicho, es el artículo 424 y el 426 de la Constitución, que va a aterrizar los tratados internacionales de derechos humanos bajo los principios de prohombre, cláusula abierta. ¿Qué significa el principio de cláusula abierta en el derecho internacional público? Significa que yo, es como que en esta sala dejo esa puerta de afuera abierta y puede entrar el invitado que así guste. Es decir, si no hay un derecho reconocido en la Constitución, yo dejo la puerta abierta de los tratados internacionales para que si existe un tratado internacional de derechos humanos, se aplique de igual manera ese derecho que si estuviera en la Constitución. Ese es el principio de cláusula abierta y lo tenemos y todo este artículo, de hecho, y bajo la guía del control de convencionalidad, nos da como resultado que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador son de rango constitucional, en primer lugar, y segundo, son de directa e inmediata aplicación por todo funcionario público. ¿Qué significa eso? Yo no necesito un reglamento, una norma, un estatuto, etcétera, de cosas, y yo debo y tengo la obligación como funcionaria pública de aplicar, por ejemplo, directamente Belén do Pará. Tengo que hacerlo de forma directa. Y si es que en el camino existen instrumentos como protocolos que van a facilitar esa aplicación, puedo hacerlo. Pero eso no significa de ninguna manera que sin el protocolo yo desconozco estos tratados de derechos humanos. Y esa es la lógica que ya se debe aterrizar también en el sistema penal. Y adicionalmente tenemos la normativa nacional. Aquí también hacer un paréntesis. La ley orgánica de la Defensoría Pública se expidió en 2021, es decir, es relativamente nueva, más que nueva. Previo a eso solamente estaba la Constitución, no había como sectorizadas las líneas de atención de la Defensoría Pública. Con esta ley orgánica, en el artículo 14 tenemos las líneas de atención, que son 9, entre movilidad humana, familia, niños y adolescencia, defensa de víctimas, defensa de procesados, también toda persona tiene derecho a una defensa de personas privadas de libertad, etcétera, entre 9 líneas de atención. Esta es la ley orgánica en la que se va a fundamentar el actual institucional de la Defensoría Pública. También tenemos la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia de género. Y también hago un paréntesis aquí porque esta Ley Orgánica es de 2018 y lamentablemente, y corrígenme si me equivoco, hasta el día de hoy no sé si hay una institución que haya recibido el financiamiento suficiente para cumplir con esa ley. Y ese es un nudo crítico muy grave que la Defensoría Pública lo ha intentado solventar, y ya les voy a explicar cómo, respecto a una defensa especializada, no solamente una defensa técnica que la tienen todos los defensores públicos, sino que ellos sean especializados en materia de violencia de género, y para ello requerimos que capacitaciones constantes mínimamente, y todo aquello que significa presupuesto asignado. Y por otro lado, la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación, que nos pide equipos multidisciplinarios para abordaje de víctimas, que no es una creación de esta ley, ni tampoco de este país. En doctrina se ha hablado hace muchísimo tiempo de la necesidad del abordaje de víctimas, no solo desde un punto de vista jurídico, porque no es lo mismo que a mí me roben el automóvil, y obviamente va a ser un daño a mi patrimonio, a que violenten, por ejemplo, un abuso sexual de un hijo mío. Jamás va a ser lo mismo, y la violencia multidimensional y tan profunda que me va a afectar no se va a resolver solamente con un abogado. De hecho, y ahí también me permito decirles, el 90% de los casos, no solamente que patrocina la Defensoría Pública en materia de víctimas, sino en la data del Consejo de la Judicatura la tenemos, si ustedes la revisan, son de contravenciones de violencia intrafamiliar. Y esa es una lógica diferente, porque en la violencia intrafamiliar se va a crear un ciclo de violencia dentro del núcleo. Entonces, evidentemente, existe la posibilidad de que una víctima regrese con su agresor. Y si solamente tenemos abordaje con abogados, lo que vamos a tener es mayor índice de contravenciones hasta pasar a
agresión a nivel de delito y posiblemente un femicidio, porque el ciclo de violencia avanza, no es estático, sino que progresa. Entonces, claro, son cosas que debemos exigirnos como Estado, porque si no pierde lógica asignar tantos recursos a defensa de víctimas si solamente lo abordamos a partir de una atención legal. ¿Cuál es el rol de la Defensoría Pública? Básicamente es garantizar el pleno e igual acceso a justicia a las personas que por estado de indefensión o condición socioeconómica cultural no puedan acceder a los servicios de un abogado particular. Sobre esta base se establecen institucionalmente las 9 unidades o procesos que les comenté, están institucionalizadas en la Ley Orgánica de la Defensoría Pública y dentro de ellas está la defensa de víctimas, que es brindar atención integral y especializada para víctimas de violencia basada en género. Yo insisto que son palabras mayúsculas, atención especializada e integral, pero es un objetivo que debemos cumplir, lo que difícilmente lo tendrá algún país en general. Todos los países en sus sistemas de justicia tienen falencias y también comparto y considero que si todos trabajamos en el tema de acceso a justicia, debemos reconocer los nudos críticos y las falencias que existen para poder resolverlas. A veces como instituciones públicas preferimos como decir que no existe el problema y resulta que es obvio y es evidente. Y pienso también que para resolver aquello y responder correctamente a las víctimas, primero debemos reconocer que aquel problema sí existe y después ver cómo podemos irlo solventando y solucionando. Para que la Defensoría Pública cumpla con ese rol, ¿con qué cuenta? ¿Cuáles son sus elementos? En primer lugar, la Defensoría Pública cuenta con 736 defensores públicos a nivel nacional. Ojo con los siguientes, son defensores públicos de nombramiento, nombrados, valga la redundancia, por el Consejo de la Judicatura. Es decir, que el ingreso de estos defensores no depende de la institución, pero su manejo, las líneas de atención, cómo están distribuidos, ahí sí depende y se manejan los recursos de esa manera. De aquellos 736, 139 realizan la defensa de víctimas a nivel nacional. Únicamente en las provincias que son más grandes, como Guayas, Manabí, Pichincha, algunas más, Azuay, se tiene defensores públicos de víctimas que solamente realizan defensa de víctimas. Lamentablemente en puntos de atención de provincias que son un poco más pequeñas, se tiene defensores públicos multicompetentes. ¿Qué significa eso? Que realizan defensa de víctimas, pero también pensiones de alimentos, por ejemplo. Y eso no es solo de la Defensoría Pública. Hay jueces y fiscales multicompetentes, y retomo las palabras de mi compañero de Fiscalía, que esa sí es una falencia, porque no es lo mismo abordar una pensión de alimentos que un delito de femicidio, por ejemplo. Y lo venimos viendo y lo venimos haciendo así. Existe un equipo de acompañamiento psicológico para víctimas. ¿Cómo nace este equipo? En abril de 2022, sobre la base de la necesidad que previamente les expresé de que no es posible, y de hecho resulta hasta en un gasto, inclusive no sé si algunos de aquí han leído cuánto de gasto o presupuesto asigna cada estado a la violencia de género. Es bien interesante leer cómo respuestas que no están claras empiezan a financiarse de manera que no es sectorizada o no está técnicamente fundamentada y se gasta el doble o el triple. Entonces, sobre la base de que las víctimas no pueden abordarse solamente desde un enfoque meramente legalista, la actual administración de la Defensoría Pública incluyó un equipo de 11 psicólogos distribuidos en 6 provincias. Estos psicólogos están distribuidos en Manabí, El Oro, Pichincha, Guayas, Azuay y Tungurahua. Entonces, ¿qué hacen estos psicólogos o cuál es su meta? Mientras el defensor público realiza su labor acorde al patrocinio jurídico, dentro de ese proceso, la víctima puede retrotraerse por miedo, por vergüenza, porque regresa con el agresor, porque se fastidia de la victimización institucional que existe y lo que les decía, no es bueno tapar el sol con un dedo. Entonces, por todas esas razones, la víctima abandona el proceso. ¿Y qué le queda hacer a un defensor público? Nada, porque un defensor público no puede ejercer presión sobre una víctima, y eso está muy claro en la doctrina de violencia de género y en la normativa nacional e internacional.
es el derecho de una persona a participar en un proceso, no es la obligación de la persona. Entonces, he ahí que existe fuga de casos e impunidad de muchísimas causas. Por esa razón es que se integra el grupo de psicólogos y se refuerza a la víctima por dos razones fundamentales. La primera, intentar reconstruir el proyecto de vida de esa persona, y la segunda, que no abandone el proceso y que la Defensoría Pública pueda hacer su trabajo de defensa técnica y que Fiscalía pueda investigar con los elementos probatorios que requiera de esa persona, y asimismo los jueces realizar su labor de emitir las sentencias. Entonces, guarda esa lógica, y este es un equipo nuevo que tiene la Defensoría desde el año pasado, abril 2022. Por otro lado, la Defensoría Pública de manera general tiene 198 oficinas a nivel nacional y 2 unidades móviles, que son oficinas móviles que van a los territorios en donde no existen las oficinas físicas para socializar el servicio. La atención en unidades de flagrancia es las 24 horas, los 7 días a la semana. También se tiene igualmente del año pasado un botón para atención virtual y asesoría para aquellas personas que no puedan acercarse. Y esto en realidad no es tan alejado de lo que sucede. Muchas víctimas, y ya cuando uno trabaja, digamos, en el medio, se da cuenta de que muchas de las víctimas ni siquiera pueden salir de su casa porque el agresor no les permite. Y este botón virtual ayuda mucho para realizar una asesoría sobre el hecho y explicarles a dónde deben dirigirse. Además, existen 2 unidades especializadas de víctimas de violencia de género. Hay 2 en todo el país, una en Pichincha y otra en Guayas. La de Pichincha, que está a mi cargo, y en Guayas mi compañera del Litoral. Y de alguna manera lo que se intenta es uniformar a las demás provincias, o tal vez retomar estas buenas prácticas que las intentamos primero en Pichincha y en Guayas, como las provincias más grandes y más conflictivas del país. Y el sistema de gestión de la Defensoría Pública, que es un sistema informático que sirve para revisar las actuaciones de los defensores públicos en un ejercicio de fiscalización o autofiscalización de qué actividades realizan los defensores y cómo pueden ir mejorando la defensa, e inclusive este sistema nos va a arrojar data de lo que se está haciendo en la institución. Ahora, respecto a las estadísticas, como les decía, ¿no? En el año diciembre de 2022, posteriormente podremos obtener las estadísticas de este año, en diciembre de 2022 existen un total de 24,000 atenciones, redondeando, de las cuales de contravención son 20,000. Entonces, regreso a la lógica de que normalmente en un ciclo de violencia lo que va a suceder es que inicie en el núcleo familiar y que posteriormente estas puedan convertirse en delitos. Son muy, digamos, mínimas a comparación de las contravenciones los delitos. Voy a poner un ejemplo: un abuso sexual, por ejemplo, una violación cometida por un desconocido en contra de una mujer en la calle. Existe, sí existe, pero la data nos indica que la mayor violencia sufrida es dentro del núcleo familiar, es dentro de los hogares e inicia por golpes. Golpes que hasta 3 días, como ustedes conocen, seguirán siendo contravención. Con un certificado de discapacidad de 4 días, entran ¿a dónde? A la data de delitos. Y vamos a empezar a judicializar delitos. Entonces, si no entendemos esta lógica de la violencia que avanza, que inicia en casa, en realidad, difícilmente como Estado vamos a poder dar respuestas efectivas a la problemática. Asimismo, ¿cuál es el género del usuario? Alguna vez en una entrevista a mí me preguntaban, pero los hombres no sufrimos violencia. Es que la violencia no se sufre en base al sexo de la persona. En realidad hay una problemática que en data se nos indica, que podemos verla no solamente de la Defensoría Pública, de varias instituciones que tampoco son solo de este país, en la cual podemos ver que la mayor cantidad de víctimas son de género femenino o personas de diversidades sexogenéricas. Entonces ahí tenemos un punto de vista para analizar que existen víctimas hombres, por supuesto que lo hay, no hay que invisibilizar a nadie, pero existe una problemática evidente cuando el género de las 24,000 atenciones que hicimos en el año 2022, 20,000 son mujeres. Entonces tenemos un problema grave, una enfermedad social, como se dice en doctrina, que debemos resolver y atacar desde la data estadística, obviamente desde un análisis cualitativo, pero también cuantitativo.
A la luz del derecho internacional de los derechos humanos, ¿cuáles son las obligaciones estatales y obviamente también de la Defensoría Pública? Primero, la previsión de dotar de recursos efectivos y eficaces para aterrizar los estándares de derechos humanos. Si es que a mí un estándar de derechos humanos, o por ejemplo la Convención del Niño de Naciones Unidas, ratificada por el Estado ecuatoriano, me dice los niños deben tener atención especial para niños. Entonces no es posible que en una cámara de Gesell de otra provincia que no sea Pichincha se atienda o se recepte un testimonio de un menor con un psicólogo de un adulto. ¿Cuál va a ser la falencia ahí? Que obviamente no va a haber la misma preparación, que es de hecho notorio y público que los niños no perciben ni el tiempo ni el espacio igual que un adulto. Y si es que yo le siento a un niño a preguntarle, pasó el martes a las 5 de la tarde y el niño no comprende esa situación al igual que yo, y de pronto yo presento eso a la autoridad judicial como un posible rastro de no coincidencia en la investigación y puede quedar en impunidad. Esas son las consecuencias de no aterrizar estos estándares internacionales en las instituciones y en nuestro ejercicio diario de atención a víctimas. Entonces, por un lado, tenemos esa obligación, por otro lado, de medidas especiales y diferenciadas conforme la gravedad que implica la violencia de género. Las víctimas de violencia de género son un grupo de atención prioritaria conforme el artículo 35 de la Constitución y un montón de tratados internacionales de derechos humanos. Retomo mucho los derechos humanos porque la violencia de género es un problema de derechos humanos. A veces no se lo toma así, pero en realidad eso es así. Nace de un problema de discriminación. De hecho, cuando se da lectura al tema de violencia de género, normalmente se habla del principio de no discriminación, porque se basa en aquello, ¿no? Y requerimos un trabajo conjunto y multidisciplinario. Ojalá exista mayor presupuesto para contar con equipos técnicos que realmente existan y puedan atender a todas aquellas víctimas que necesitan desde todas las instituciones. De hecho, un equipo técnico debe estar conformado por un abogado, un trabajador social y un psicólogo. Entonces, eso es otro nudo crítico que tenemos también. A veces no entendemos lo que hacen las otras profesiones, un psicólogo, un trabajador social, o como abogados, he visto que un poco nos cerramos en nuestro círculo legalista, lo que nos impide ver o nos va a obnubilar la vista de lo que realmente sucede fuera de las oficinas y las paredes donde nosotros ejercemos nuestras labores. Los elementos inherentes a la víctima es otro tema que es muy necesario tratarlo en materia de violencia de género. Una de las circunstancias que impiden la recuperación de las víctimas de violencia de género es la respuesta institucional o del medio social inmediato. Y básicamente, si es que una víctima se acerca a una ventanilla de fiscalía a denunciar y no se recepta la denuncia, es posible que no regrese nunca más. Entonces, esta respuesta institucional que se le da puede hacer que la víctima confíe en el acceso a justicia o definitivamente se aleje de él. Entonces, ahí yo estoy segura de que la data que nosotros manejamos no es la real, porque muchas víctimas de seguro que no confían en el acceso a justicia y no se acercan, o tienen miedo al agresor y no tienen sistemas de protección coherentes con esa violencia que han recibido. Además, el círculo de violencia que les comentaba como causal posible abandono de un proceso. No posible, de hecho es bastante común y por eso el ciclo de la violencia debe ser estudiado y conocido por toda persona que trabaja en violencia de género, porque nos ha pasado en Defensoría Pública que un mes la víctima llega y quiere un defensor público, quiere que se le defienda, etcétera, y al mes siguiente nos culpa, porque la persona ahora sí está siendo procesada, etcétera, y debemos entender que esa persona está en un ciclo de violencia, que tenemos que ayudarle a salir de eso, y lo mismo sucede con fiscales y jueces. Si no entendemos esto, probablemente tengamos, como bien mencionaba la doctora Heredia, este enfoque, ¿no? Esto sin los lentes de género y digamos, bueno, tal vez no le hizo nada, y porque no le hizo nada, ahorita solamente se está echando para atrás de la acusación que hizo, cuando no funciona así. Es decir, como decía al inicio, hay que reeducarnos en género. Y los nudos críticos persistentes es la concurrencia de normas legales y cuerpos normativos de inferior jerarquía con protocolos inconexos unos con otros. Y aquí me gustaría agregar algo. También existen espacios en donde doblamos esfuerzos institucionalmente.
Yo tengo o asisto a varios espacios institucionales en donde hablamos de violencia de género, que estamos casi las mismas instituciones, entonces sí me permitiría, y pienso que es, digamos, lo coherente, unificar todos esos esfuerzos y responder de una sola manera. Y la existencia de procesos y procedimientos institucionales revictimizantes, que es la revictimización cuando se dispone a personal que no está adecuado, capacitado para atender a víctimas, a dar información, a escuchar nuevamente el hecho, a hacerle repetir el hecho. Eso es revictimizante y muchas veces, créanme que muchas veces las víctimas prefieren callar los hechos porque se sienten tan revictimizadas por las instituciones que prefieren más bien alejarse, o a veces lo que sucede es que solicitan una boleta de auxilio como una medida de protección administrativa y no les interesa acercarse a poner una denuncia en fiscalía, a interponer, a acercarse a un defensor público, no les interesa. Entonces, ahí tenemos nudos críticos que son muy, muy importantes de resolver. Ahora, respecto a todos estos nudos críticos que les he comentado, ¿qué hace la Defensoría al respecto? Porque también solamente señalar los problemas y no dar soluciones es un problema. Más aún, nosotros como funcionarios públicos tenemos la obligación de responder a las necesidades de las y los ciudadanos y primordialmente siendo personas de grupos de atención prioritaria y tan vulnerables. Entonces, ¿qué hace la Defensoría Pública? Desde la actual administración se propuso 3 niveles de operatividad para atender al área o para el desarrollo del área de defensa de víctimas de violencia de género. ¿Cuáles son estos niveles de operatividad? Primer nivel, de inmediata atención y de primer contacto. Ya vamos a ver quién está ahí. De segundo nivel, básica y general, y el tercer nivel, especializado. Y ahí es donde buscamos responder a todas estas obligaciones que tenemos. En el primer nivel tenemos una solicitud de atención y existe un asistente legal. Él va a escuchar, informar y orientar al usuario y derivar al profesional correspondiente. Si se trata de un tema de violencia, no está permitido, está prohibido preguntar y repreguntar a la persona de qué se trata. La persona solamente es un caso de violencia, listo. Yo derivo a un defensor público. ¿Cuál es el rol de un asistente legal? Meramente operativo, es meramente operativo. Aquí también se encuentra un psicólogo. En las provincias en las que lo tenemos, un psicólogo de atención a víctimas lo que hace es atención en crisis. Muchas personas llegan en estados de crisis absolutos, entonces previo a cualquier asistencia legal es necesario y humanamente importante la atención de un psicólogo que pueda abordar y calmar a esta persona. Posteriormente tenemos el nivel de acogida, ahí ya un defensor público asesora jurídicamente a la persona y formula un plan de acción. Y aquí también, ojo con lo siguiente, muchas personas llegan solamente a pedir información, no quieren patrocinio, pero es obligación del defensor público socializarle los servicios que tiene la Defensoría y además hacer un ejercicio de capacitación sobre los derechos de la persona. Recuerdo a una usuaria que a mí me comentaba cómo me hubiera gustado ser abogada cuando me pasó eso, porque yo no sabía que era mi derecho. O coloquialmente lo que sucede también mucho, y de hecho me han preguntado, ¿cómo es mi esposo? Y él no me puede violar. Entonces yo no he sabido que él me ha estado violando, no sabía que era víctima de una violación. Y ese es el escenario en el que nos estamos manejando. Entonces, la obligación del defensor público es hacer una breve capacitación, tomándose el tiempo, una capacitación de los derechos y expresarle a la persona que nosotros somos servidores públicos, es decir, que es su derecho acercarse a nosotros y cuando guste participar o no del proceso, como es el derecho de la víctima, ¿no? Y si es que en ese momento no quiere, no le podemos presionar, pero posteriormente siempre dejar las puertas abiertas de ese servicio que es su derecho y empoderarle de esa manera. Y en el tercer nivel ya tenemos la atención especializada. ¿Qué implica? La atención especializada implica el patrocinio del defensor público. Previamente se elabora un plan de acción que se va a seguir obviamente con la piedra angular de todo proceso de violencia de género, que es un testimonio anticipado, y todos los diligencias probatorias que se deriven de él. Y con el equipo de acompañamiento psicológico se va a empoderar a la víctima para que continúe participando, no se aleje, no quede el caso en impunidad, pero que también haga un ejercicio de reconstrucción de su proyecto de vida. Recordemos que las víctimas de violencia de género sufren graves consecuencias a nivel laboral, social, al núcleo familiar. Sucede mucho que si hay un abuso sexual de un menor de edad y ocurrió dentro del núcleo familiar, es decir, la mamá de la víctima dice, pero es mi hermano, es mi esposo, es mi novio.
Entonces, con toda esa carga, digamos, que tiene la persona, con toda esa carga es necesario y fundamental el apoyo de un psicólogo para que continúe con el proceso y se evite la impunidad. Aquí brevemente he realizado un cuadro con colores por responsable, porque considero que lo operativo, de hecho, en nuestro ejercicio profesional es lo más importante. Entonces, en este cuadro tenemos señalado los niveles de operatividad de atención para víctimas de violencia de género y quiénes son los responsables de esa actuación. Si ustedes se fijan, en verde están los responsables solamente en la primera etapa, que son los asistentes legales. Son meramente operativos y ellos solamente están para derivar las causas conforme carga laboral y punto de atención, en donde se manifiesta el hecho. En el segundo nivel de atención básica y general tenemos al psicólogo y a la parte jurídica a través de la defensa legal. También tenemos una asesoría jurídica primaria, que es lo que les comenté previamente, y posteriormente en el tercer nivel tenemos ya el patrocinio especializado, y aquí también es importante decirles que, como bien se indicó al inicio, la Defensoría Pública maneja 9 líneas de atención, entonces sucede mucho en casos de violencia de género, lo que hemos denominado los casos satélites a la violencia de género. ¿Qué significa eso? Pensiones de alimenticias, tenencias de menores, personas en situación de movilidad humana que requieren visas, etcétera. Entonces se canalizan las otras áreas para que la persona tenga un abogado en pensión de alimentos y tenencia de menores, tenga un defensor de víctimas, tenga un psicólogo y todo eso gratuito. Es lo que se intenta, o digamos es el deber ser de lo que queremos plantear a través de la Defensoría Pública. Lamentablemente, no contamos con un equipo de psicólogos en todas las provincias. Existen provincias en las que solamente hay defensores públicos multicompetentes y no todas las provincias cuentan con asistentes legales. Entonces, como les decía, es un deber ser y tal vez con resultados positivos podamos obtener el presupuesto que se requiere para fortalecer este servicio. Esto un poco la data del equipo de acompañamiento psicológico. Desde su creación hasta enero del año 2023 se octuplicaron las atenciones solicitadas por las víctimas de violencia y asimismo los psicólogos han colaborado en otras áreas con la defensa. Por ejemplo, la revisión de peritajes, revisión de metaperitajes, canalización para que la persona participe de los procesos y no los abandone, etcétera. Ahora, respecto a las buenas prácticas que mantiene la Defensoría Pública, dejó de moverse Bueno, respecto a las buenas prácticas, la primera es evitar, minimizar la violencia sufrida. Eso es lo primero, no hay que responsabilizar a la persona sobre los hechos que le sucedieron, ni más aún minimizar lo que vivió, ¿no? En segundo lugar, siempre reconocer la veracidad de lo expresado y respetar las decisiones que tome. Dentro del marco del respeto de las decisiones está no ejercer presión para judicializar. Eso no lo podemos hacer y sí reconocer siempre como verdadero. Aquí alguna vez alguna persona me comentó, pero entonces estás asumiendo que la persona que ella dice agresor es agresor. No, yo le estoy creyendo y estoy abriendo un camino de acceso a justicia. ¿A quién le corresponde verificar si es agresor o no? Al sistema de justicia general, a fiscalía, investigar, etcétera. Pero yo de entrada no le puedo decir a una persona, estás exagerando, no te creo, etcétera. Porque eso, además de ser revictimizante, va a causar fuga de casos y niveles de impunidad altísimos, que estoy segura de que existen. Garantizar la privacidad y confidencialidad en todos los espacios. Lamentablemente, esto no lo podemos hacer en los 198 puntos de atención que tenemos. No obstante, se busca con los recursos institucionales que posee la Defensoría Pública garantizar medianamente esta confidencialidad. Asimismo, se debe evitar la revictimización institucional y el último es muy importante, se debe evitar, o está totalmente prohibido, yo les digo a los defensores públicos, emitir juicios de valor.
imponer opiniones y consejos desde enfoques personales, religiosos o de cualquier índole ajena a la labor del defensor público. Nosotros, como instituciones públicas, jamás podemos emitir juicios de valor en ningún caso, y más aún en un caso de víctima de violencia de género. Peor, juicios de valor religiosos o personales que tenga en ese momento el funcionario público. Yo lo he visto y, como ustedes saben, se crean normas cuando de hecho existe el problema. Si es que este problema no existiera, no lo hubiéramos puesto. Y estas buenas prácticas se encuentran en el protocolo integral y especializado de atención a víctimas que de hecho se expidió este año, el mes pasado. ¿Qué ha hecho la Defensoría Pública respecto a los últimos años y a toda esta problemática? Me he permitido señalarles por año. En 2021 se expide la Ley Orgánica de la Defensoría Pública, que en el artículo 14, numeral 4, propone la atención a víctimas como un grupo de atención prioritaria y dentro de una línea sectorizada. En 2022 se crea el equipo de acompañamiento psicológico a víctimas de violencia. En 2022 se crea la Escuela Defensorial, que tiene con el objetivo de capacitar a todos los defensores públicos. Y si hablamos de víctimas de violencia de género, que tengan defensores especializados, como nos manda la ley, definitivamente debemos tener una escuela defensorial. En 2023 se publica el libro Defensa Integral de Víctimas de Violencia Basada en Género desde un enfoque multidisciplinario. Este libro es la base teórica de esto que estamos exponiendo en este momento desde el enfoque de la defensa pública. En 2023 se expide el Protocolo de Atención Integral a Víctimas de víctimas de violencia basada en género y este protocolo nos va a decir cómo tratar a la víctima, cómo debemos acercarnos, cómo debemos hacer el abordaje con la víctima, mientras que los niveles de operatividad nos van a dar la idea de un modelo de gestión de cómo funciona, digamos, institucionalmente. Y en 2023, esto también por comentarles, actualmente estamos en un proyecto de que el equipo de psicólogos de la Defensoría se acrediten como peritos del Consejo de la Judicatura. Ya están algunos psicólogos acreditados como peritos. ¿Cuál es el objetivo de que se acrediten como peritos los psicólogos de la Defensoría Pública? Es coadyuvar al sistema de justicia. Como bien mencionaban previamente los doctores que me antecedieron en la palabra, los peritajes son piedra angular en la judicialización de una causa y lamentablemente muchos peritajes son hechos con tiempos de 30 a 40 minutos, después de meses de sucedido un hecho, etcétera. Entonces, Defensoría Pública propone a su equipo de psicólogos como peritos acreditados. Este sería el primer equipo de peritos que tiene la Defensoría Pública del Ecuador. Es un proyecto de avanzada que lo tiene también Argentina, lo tiene Chile, lo tiene Uruguay, si mal no recuerdo, y lo tiene ahora Ecuador. La idea con esto es que se puedan realizar estos peritajes igualmente imparciales, coadyuvando con el sistema de justicia, obteniendo mejores resultados, aplicando test de avanzada. Les comento que lamentablemente yo he visto test de peritos psicólogos con herramientas caducas que ya no se aplican en psicología clínica y con eso se judicializan casos. Entonces, es una propuesta de la Defensoría Pública que responde a este problema. Hoy por hoy contamos únicamente con 11 psicólogos y esperamos que con estas iniciativas del equipo de peritos, además de que de hecho las atenciones se hayan octuplicado desde la creación de este equipo, se pueda asignar mayor presupuesto para continuar cumpliendo las disposiciones de la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de Violencia contra la Mujer. Finalmente, bueno, tal vez en la pantalla no se ve mucho, pero sí un poco les he copiado cuáles son los flujogramas de atención de toda esta, digamos, institucionalidad que hemos arrancado desde 2021. Tenemos protocolos instructivos de funcionamiento, los protocolos para, el protocolo para los defensores públicos. Y el libro, que también yo les invito a revisarlo, es la base teórica y el fundamento de toda esta estructura institucional aplicada a la Defensoría Pública, sabiendo que la naturaleza de la Defensoría Pública
evidentemente es diferente a la de otras instituciones. No obstante, necesita un criterio técnico y teórico para arrancar con este proyecto. Yo no dudo que en el camino podamos seguir avanzando como defensa pública y podamos seguir fortaleciendo estos espacios, dado que la necesidad es evidente para todos y además que como institución hemos decidido no tapar el sol con un dedo, reconocer los nodos críticos y presentar propuestas para el mejoramiento de acceso a justicia para las víctimas de violencia basada en género. Muchas gracias.